Em, También vamos a ver las placas características de los motores y generadores. Tal vez Don Edgar ha estado en los otros módulos de las capacitaciones, pero pues eh, este también hace parte de esta capacitación. Y pues es básicamente la parte principal para poder entender los siguientes temas. Dentro de lo que tiene que ver con el área eléctrica, nosotros debemos tener en cuenta unidades base y unidades derivadas. Dentro de las unidades base tenemos lo que es la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. En cuanto a estas unidades que se presentan en esta presentación, eh, son unidades en el sistema internacional eh, y que son las más usadas dentro del área eléctrica. Eh, Ahí vemos un concepto que más adelante vamos a tocar, y es la corriente eléctrica, que su unidad son los amperios, y que es importante pues para el desarrollo de las características propias de estas máquinas no estáticas. También tenemos la longitud dada por metros, la masa dada por kilogramos, el tiempo dado en segundos, la temperatura en grados Kelvin, aunque normalmente hay algunas placas de los motores y algunas unidades de medida, como por ejemplo en las cámaras termográficas, que tenemos también temperatura en grados Celsius. También tenemos intensidad luminosa, que son las candelas, y la cantidad de sustancia, que son los mols, y digamos que son importantes esta unidad base cuando nosotros desarrollamos prototipos o desarrollamos energía a partir de cantidades de sustancias químicas, en este caso con reactores o similares. Dentro de las unidades derivadas ya tenemos algo un poco más centrado a todo lo que tiene que ver con el ámbito del área eléctrica. En este caso, pues estamos hablando, por ejemplo, de la capacitancia eléctrica, en donde su unidad son los Faraday o los faradios. En la capacitancia eléctrica es una propiedad que tiene un elemento de almacenar una cierta cantidad de energía para después desembocarla de forma gradual. Digamos que de cierta forma la capacitancia eléctrica es el opuesto a la inductancia eléctrica. La inductancia eléctrica está dada por los Henrys y su símbolo es la H. Dentro de la inductancia eléctrica tenemos los comportamientos de las bobinas, en este caso pues de las bobinas de los motores, en donde tenemos comportamientos donde la corriente crea un campo que se opone a ese flujo. Ahí es donde tenemos el resultante de la inductancia. También tenemos carga eléctrica dada por Coulombs, que la carga eléctrica nos da una caracterización de cómo podemos entender y cuál es la base del flujo de corriente eléctrica. También tenemos la conductividad eléctrica dada en Siemens, y la conductividad eléctrica es el opuesto a la resistividad eléctrica. Como su nombre lo indica, la conductividad eléctrica es la propiedad que tiene un elemento de permitir el paso continuo de corriente. En el caso de la resistencia eléctrica es todo lo contrario, es la propiedad que tiene un elemento para oponerse al paso de corriente. En el caso de la conductividad eléctrica la vamos a dar en Siemens, y en el caso de la resistencia eléctrica la vamos a dar en ohms. El potencial eléctrico es la diferencia de tensión entre un punto y otro producido por el paso de corriente en un elemento. En este caso, la tensión o este potencial eléctrico está dado en volts o en voltios, y su letra es una V mayúscula, una V mayúscula. También tenemos la energía dada en joules, en donde también podemos decir que la energía es la capacidad de producir o de determinar un trabajo, y que ese trabajo se convierta en otro tipo de forma, por ejemplo el movimiento o la luz. En este caso, la energía está dada en joules, y esta energía también se va a ver representada en lo que tiene que ver el potencial eléctrico, que más adelante también lo vamos a entender.
También tenemos los aspectos que tienen que ver con iluminación. En este caso pues tenemos la unidad de iluminación, la unidad de flujo luminoso, en donde la iluminación tiene por unidad los lux y el flujo luminoso tiene por unidad los lúmenes. En cuanto al flujo luminoso, es la cantidad de energía de porción visible que se puede reflejar en una superficie. En estos casos, digamos que estos dos valores son importantes para todo lo que tiene que ver con estudios de incidencia de luz, de iluminación, de digamos, elementos visibles o, o factores armoniosamente visibles para los trabajos o para los espacios. También tenemos otras unidades que es el flujo magnético, y el flujo magnético está dado por Webers. En este caso los Webers hacen referencia a un análogo de la corriente eléctrica para los circuitos eléctricos. En este caso pues los Webers serían como la corriente magnética para un circuito magnético. También esta propiedad del flujo magnético nos describe cómo interactúa un campo magnético. También tenemos la densidad de flujo magnético, que son los teslas, y están definidos en cuánta característica de campo magnético, cuánto campo magnético me incide en un área determinada. Y también, pues finalmente tenemos la potencia, que es definida como el trabajo que necesita un elemento para efectuarse en una cantidad de tiempo. Dentro de los circuitos eléctricos y los sistemas eléctricos de potencia, nosotros vamos a tener no solo potencia como la vemos en esta unidad, que son los watts o los vatios, sino también como otro tipo de potencia ya cuando interactúa con otras cargas que son no lineales, como por ejemplo los capacitores o los elementos inductores, y ahí ya vamos a tener una potencia aparente y una potencia reactiva que me va a modificar los sistemas eléctricos de potencia. Dentro de lo que puede entenderse de la electricidad, la primera ley que nosotros podríamos entender y por la que funcionan la gran mayoría de circuitos y la gran mayoría de postulados para entender los circuitos eléctricos es la ley de Ohm. En la ley de Ohm hacemos referencia a cómo reacciona la corriente cuando hay un elemento que se opone a ella y cuál es la resultante entre estas dos interacciones, que vendría siendo la tensión. En este caso, la forma más fácil de entender esta ley es por medio de un símil entre un río y un ducto que lleva ese río. En este caso, pues vemos el río, ¿cierto? Y el río pues viene con unas moléculas de agua. Para hacer el símil, esas moléculas de agua, en cuanto a la corriente, perdón, en cuanto a al circuito eléctrico, va a ser un símil a la carga eléctrica, es decir, a los coulombs, las moléculas de agua respecto a los coulombs. La cantidad de coulombs que pasan por un punto en específico en una cantidad de tiempo, es decir, en el caso del dibujo, la cantidad de moléculas de agua que pasen por un punto determinado en una cantidad de tiempo medible, en este caso pues en un segundo, se podría interpretar como la corriente eléctrica o la intensidad en la que la carga se mueve. En este caso, esa intensidad de corriente está dada en amperios, y como lo podemos ver, su fórmula nos indica que son la cantidad de coulombs que pueden atravesar en un segundo un punto determinado. También podemos entender que este río va a ir por un ducto que de pronto pueda tener algunas restricciones o algunos pasos un poco difíciles, como por ejemplo lo vemos en el lado de esta pared que está en forma de triángulo. En este caso, esa pared en forma de triángulo haría las veces de resistencia, porque ahí lo que está haciendo es que el agua no permita su flujo continuo, sino que haya algún elemento que de cierta forma lo frene. En este caso, todos los elementos
que nosotros conocemos tienen dentro de sí una característica de resistencia, de resistividad. La resistencia estaría dada por la resistividad de ese elemento, por su longitud y el área donde está siendo atravesada por la corriente. En este caso, como lo decíamos anteriormente, la resistencia está dada en ohms. En cuanto a la tensión, vemos que es el potencial eléctrico que hay desde un punto a otro, y mirándolo desde el símil respecto al río, podría ser que ese río tenga una cascada o termine en una cascada, y veamos la diferencia de caída entre el punto superior de la cascada y el punto inferior. En este caso, esa sería la forma de interpretar la tensión, pues es la diferencia entre un punto y otro punto de potencial eléctrico. Viene dada por los joules sobre coulombs. En este caso, pues sería la energía sobre la carga. Cuando nosotros necesitamos saber cuánto es la cantidad de trabajo que se efectúa en cierto tiempo, o sea, cuánto trabajo requirió esa caída de agua en ir de un punto a otro, lo que vamos a hacer es calcular la potencia. En este caso, pues para calcular la potencia eléctrica de este circuito simple, lo que vamos a hacer es multiplicar la intensidad la intensidad eléctrica por el potencial eléctrico. Esto finalmente nos daría una relación. Entre la cantidad de trabajo producido, ¿cierto? Por la carga que por el tiempo que requirió. También podemos entender que no siempre vamos a tener en nuestros sistemas eléctricos cargas netamente resistivas. También vamos a tener cargas inductivas y cargas capacitivas. En cuanto a las cargas inductivas, lo que va a hacer finalmente la corriente es retrasarse 90 grados respecto a la tensión, si estamos hablando de un sistema AC. Y esto nos va a producir una señal distorsionada de tensión o de corriente, lo que nosotros estemos analizando, y pues nos va a producir unos factores diferentes de señal, al igual que la carga capacitiva. En el caso de la carga capacitiva, la corriente se va a ver adelantada a la tensión, entonces va a tener un efecto de cierta forma de modificación de la señal, pero al igual de esta modificación de la señal, también va a tener un retraso en cuanto a la tensión, y pues se va a ver reflejado también en la calidad de la energía. Si tenemos un sistema con muchas cargas inductivas o con muchas cargas capacitivas, eso va a incidir en el sistema eléctrico de potencia. Las cargas inductivas, pues como lo podemos ver en la imagen, se encuentran en todos los bobinados que nosotros tengamos. En este caso, pues los bobinados que nosotros tenemos están en los motores y en los generadores. Las cargas capacitivas, en este caso los condensadores, lo vamos a tener en el banco de condensadores para mejorar la calidad de energía de algunos elementos, y también en algunos arranques de unos motores. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando se le pone un condensador a un arranque y para qué funciona. En cuanto a la carga resistiva, básicamente la encontramos en filamentos muy cortos de conductores, y también, digamos, en el caso de la imagen, en bombillas que presenten filamento. Normalmente las cargas resistivas como efecto secundario tienen un efecto llamado el efecto Joule, que es de calentamiento. Pues al dejar el paso de corriente, lo que va a hacer es que este filamento o este elemento se caliente y produzca este efecto Joule. Ahora vamos a ver un circuito eléctrico y cómo es su funcionamiento de forma muy básica. Empecemos con algo llamado circuito. Tienes una batería, algunos cables y un dispositivo que usa electricidad como una bombilla. La electricidad fluye a través del circuito.
pero tan pronto como haya una ruptura en el cable, la electricidad deja de fluir y la bombilla se apaga. El camino debe estar completo para que el circuito funcione y la mejor forma de hacerlo es a través del uso del interruptor. La electricidad fluye por el cable, a esto se le llama flujo convencional. Si sacamos la batería y la volteamos, entonces la corriente fluirá hacia el otro lado y la bombilla todavía funciona en cualquier caso, pero hay algunos dispositivos que funcionarían de forma diferente, dependiendo en qué sentido fluya la corriente. Empecemos con algo llamado circuito. Como lo podemos ver, y haciendo, digamos, una comparación con lo que hablábamos del circuito anterior, em, em, vamos a tener a un elemento adicional que es el interruptor. En este caso pues es un interruptor de cuchilla. Este interruptor de cuchilla lo que nos va a hacer es interrumpir la corriente en un punto dado, y también nos va a servir como una señal de control. Como lo podemos ver, simplemente estamos analizando un circuito simple en donde tenemos una fuente, un conductor y un receptor. También podemos encontrar para aplicar estas unidades base o derivadas, perdón, unidades base y derivadas, lo que respecta a corriente continua y corriente alterna. En cuanto a la corriente continua, es un pulso de corriente que va a ir constante y que puede cambiar su magnitud, pero no va a cambiar su sentido en el tiempo. En este caso, también vamos a tener que este pulso puede darse por pulsos, es decir, ir continuo y luego parar y luego ir a cero y de nuevo volver a una parte positiva. En este caso seguiríamos teniendo un pulso de corriente continua, pero variando en cierta cantidad de tiempo de forma positiva, o sea, nunca va a verse modificada como en una forma senoidal o en una forma cuadrada o triangular. En el caso de la corriente alterna sí vemos estos cambios, porque además de cambiar en su magnitud, también lo puede hacer cambiando su sentido de forma periódica. En este caso, como lo vemos en la imagen, vemos una señal senoidal, pero cuando tenemos elementos como variadores de frecuencia o otros elementos adicionales como arrancadores electrónicos, a veces estas señales senoidales se nos van a corregir en señales de pulsos cuadrados o de pulsos triangulares en forma de sierra. Digamos, como base a lo que tiene que ver con mantenimiento y todo lo que tiene que ver con este módulo, con estas capacitaciones, también tienen mucha incidencia en la normativa que nosotros tenemos. En este caso, tenemos en cuenta... Disculpe, Lisette. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Lisette. Sí, señor. Es que a mí me invitaron nuevamente a este nivel de motores y generadores, que ese lo vimos, creo que fue el 17 sí, señor, pues, de noviembre. Yo pensé que era nivel 2. No. Edgar, si ya estuviste en esta capacitación, no hay problema, te puedes retirar. Lo que pasa es que hay algunas personas que no asistieron a la capacitación de la primera parte y tuvieron que hacerles de nuevo la invitación. Tal vez no confirmaste la asistencia o pues envió el correo anexo a ese, pero pues si ya asististe no hay ningún problema. Ya te dejo acá referencia. Ok. Listo, muchísimas gracias. Vale, Edgar, que pases buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Entonces también tenemos normas de referencia para hacer nuestros mantenimientos. En este caso, digamos, aplicado para Colombia, tenemos el RETIE. El RETIE ha tenido varias modificaciones y la última que hubo era del 2018. Pero hasta este año salió en físico, salió ya como aprobadas estas modificaciones. También encontramos el Código Eléctrico Colombiano, la NTC 2050, que también es como parte fundamental del RETIE.
Dentro de esta NTC 2050 podemos encontrar elementos muy puntuales de cómo se desarrollan las instalaciones y cómo son las propiedades y condiciones de conformidad de los equipos, máquinas y herramientas que pertenecen al sistema eléctrico, pues, de nuestra industria. Como base y como apoyo de estas dos normas también tenemos normas internacionales que nos sirven, por ejemplo, el caso de la NFPA 70 o también llamado la NEC, que es el Código Eléctrico Norteamericano y que en este momento se encuentra en su última versión, en la versión 2020. En el caso de lo que tiene que ver con mantenimiento, también hay una NFPA que también nos sirve, que es la NFPA 70B. En este caso, esta nos da indicios de cómo se puede desarrollar un programa de mantenimiento, un sistema de mantenimiento para las empresas. También lo distribuye de forma muy puntual a equipos o a elementos eléctricos, como es el caso, pues, de las máquinas no estacionarias. También, como complemento a esto, podemos tener la NFPA 70E, que es un estándar para la seguridad eléctrica no solo de las personas, sino también de las operaciones. Ahora vamos a ver un video de los fundamentos de la electricidad. En este caso, como fundamentos de electricidad vamos a tener el magnetismo, el electromagnetismo y la inducción electromagnética. Todos son complementos que son necesarios para poder entender el buen funcionamiento de los motores y de los generadores. Este es un imán, tiene un polo norte y un polo sur y le gusta atraer objetos de metal como estos clics. Si traes otro imán hacia él, los polos opuestos se atraen y los mismos polos se repelen. Los imanes no necesitan tener esta forma, por ejemplo, algunos imanes podrían ser más planos como este. Puedes pensar en este imán como siempre encendido, siempre funcionando, realmente no podemos apagarlo y es por esto que es llamado imán permanente. Está formado por cualquier dominio más pequeño de imán que está alineado en la misma dirección, pero luego te mostraré un tipo de imán donde no siempre es el caso. Tomemos uno de los imanes permanentes, perforemos un agujero en el centro y ponemos algo que le permita girar. Ahora se trae otro imán hacia él. Este imán giratorio se alineará inmediatamente hasta que los polos opuestos estén justo al lado del otro. Ahora cambiamos el imán y los mismos polos se repelen y los polos opuestos se atraen. Si seguimos intercambiando estos imanes laterales, entonces nuestro imán giratorio seguirá girando. Este concepto del imán giratorio es realmente importante. En este caso, pues, hablamos de lo que es el magnetismo y la propiedad de magnetismo principal dentro de un elemento que es natural, por ejemplo, los imanes. Pero también podemos encontrar elementos que se dan de forma artificial y creados por el hombre, por ejemplo, el caso del electroimán. En el electroimán consideramos algo un poco más elaborado, como lo es las fuerzas electromagnéticas. En este caso vamos a ver cómo funciona un electroimán. Aquí hay un perno de metal que no es un imán, se compone de dominios magnéticos pero están apuntando en las direcciones aleatorias. Ahora tomemos este cable, lo enrollamos varias veces y creamos un circuito. La corriente a través de los cables fuerza los dominios magnéticos a alinearse. Eso significa que acabamos de hacer un electroimán. Esto puede hacer lo mismo que un imán permanente. Puede recoger piezas de metal y tiene un polo norte y un polo sur, que atraerá o repelerá a otros imanes. Pero el electroimán es especial en el sentido de que se puede encender o apagar al igual que la bombilla. No puedes hacer esto con un imán permanente. Ahora mira lo que pasa cuando volteamos la batería. La corriente eléctrica que fluye hacia este sentido lo hará en sentido contrario. Esto hará que los polos de nuestro imán intercambien su lugar. El norte se convertirá en sur y el sur en norte. A esto se le llama invertir la polaridad de un electroimán. En lugar de voltear la batería, una manera más fácil de hacer es cambiar los cables. Se debe tener en cuenta que el electroimán se pondrá caliente si está encendido por un tiempo prolongado.
Volvamos al imán giratorio. En vez de este reemplazaremos por un electroimán. Tan pronto como se conectan los cables y el imán se enciende y se alinea con el imán lateral. Ahora en realidad están conectando los cables y se evitaría que el perno gire libremente. Solo lo necesitamos para el concepto del electroimán giratorio. Ahora cambiemos los cables para cambiar la polaridad. Los mismos polos se repelen y los polos opuestos se atraen y así continuamente. Para hacer esto más fuerte, traeremos otro imán permanente al lado. Observe cómo este lado tiene el polo sur hacia el centro y este lado tiene el polo norte hacia el centro. Los imanes laterales funcionan juntos girando el que está en medio. Aquí nos muestran los conceptos básicos de un motor eléctrico. Aquí hay un perno de metal. En este caso, veamos que hay un enrollado que permite que haya un flujo de corriente y así se produzca un campo magnético. La forma de entender este postulado es basándonos en la física. En este caso, ahí nos decían que así funcionan los motores y generadores eléctricos y digamos que este es el concepto fundamental y es hacer que dos imanes, ya sean imanes permanentes o en este caso electroimanes, tengan fuerzas de atracción o tengan fuerzas para repelerse y asimismo tengan un movimiento a partir de esto, de estos conceptos. En este caso, pues se pueden resumir en las leyes y ecuaciones de Maxwell. James Maxwell lo que hizo fue tomar varios planteamientos de otros postulados, por ejemplo Faraday, Ampère y Gauss, y con ellos, a partir de estos postulados, desarrollar ecuaciones matemáticas que le permitieran entender de forma más viable todos estos componentes y todas estas variaciones que tenían que ver con el magnetismo. Dentro de este postulado se encuentran 8 ecuaciones que se pueden resumir en 4, comparadas en estas 4 leyes y se pueden presentar de forma diferencial o de forma integral. Su análisis es un poco más extenso y pues no es el fin de digamos, este segmento de capacitación. Entonces vamos simplemente a tocar un poco cuáles son estas leyes y por qué son importantes. En este caso, y creo que es el principio básico de todos los motores y generadores eléctricos, y es la ley de inducción de Faraday. En la ley de inducción de Faraday vamos a tener un campo magnético que va a cambiar en el tiempo, y cuando este cambia en el tiempo va a permitir que se active o se desactive un campo eléctrico. Cuando el campo eléctrico se activa, entonces vamos a tener un campo eléctrico girando en sentido de las manecillas del reloj o en sentido inverso. En este caso, cuando el campo magnético se hace muy grande o aumenta, el campo eléctrico va a girar en sentido de las manecillas del reloj. Pero cuando el campo magnético disminuya, entonces va a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por ejemplo, en la imagen tenemos un imán permanente, ¿cierto? Y tenemos un bobinado. Si nosotros alejamos ese imán permanente del bobinado, vamos a tener una disminución del campo magnético y por tanto el campo eléctrico va a rotar en sentido contrario a las manecillas de reloj. Es decir, que esa flechita que se ve ahí no va a ir hacia la derecha, sino que va a ir hacia la izquierda. Si nosotros acercamos el imán dentro de ese arrollamiento, lo que vamos a hacer es incrementar el campo y por tanto la flecha se va a dirigir hacia el lado derecho. Cuando nosotros hacemos esa excitación de acercar o alejar este campo magnético, este imán, también estamos creando entre esas dos puntas de ese devanado un diferencial de tensión. La segunda ley, y que complementa a esta ley de inducción de Faraday, es la ley de Ampère. Y en este caso también tenemos un opuesto de lo que acabamos de plantear, y en este caso el que se activa no es el campo eléctrico como en la ley de inducción de Faraday, sino lo que se activa es el campo magnético. En este caso el campo magnético se activa cuando hay un diferencial en el tiempo del campo eléctrico o cuando tenemos una corriente que fluye por un conductor. En este caso también vemos, por ejemplo, que se puede entender la ley de la mano derecha. Si la corriente fluye hacia arriba, entonces yo